Bueno, como les decía anteriormente, hoy día les voy a hablar este tercer mensaje de esta serie de Navidad. Los mensajes ya están ahí, algunos en la página web, en YouTube. Y a modo de introducción quiero contarles un poco la conversación que tuvimos acerca de Navidad estos días con nuestros hijos. Nuestro hijo Emilio, durante todo este mes, ustedes saben cómo son los niños, nos ha estado recordando cuánto falta para que llegue el día de Navidad. Ya ustedes sabrán lo que es el almuerzo y esperar esa pregunta, ¿cuánto falta para Navidad? Y él lleva el cómputo. Y esta semana nos dijo que faltaban 6 días para Navidad. Y yo le dije que era cierto, que sin lugar a dudas faltaban 6 días o pocos días para la Navidad, pero que nosotros los cristianos hemos estado celebrando Navidad durante todo este mes de diciembre. Yo no sé si eso ha sido así en tu familia, pero por lo menos en mi familia hemos tratado de poder celebrar Navidad durante todo este mes. Y yo les voy a contar por qué. Y fue una de las razones por las cuales hablé con mis hijos esta semana y les dije que Navidad, una de las razones de Navidad es que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y ese es uno de los motivos por los cuales celebramos Navidad todo el tiempo y durante este mes de diciembre. Y ese es el mensaje que hoy día quiero que ustedes puedan recordar en esta mañana. Que Jesús vino para destruir las obras del diablo y para hacernos nuevas personas. Destruir el engaño, las mentiras, el asesinato, la injusticia, las obras del diablo, para hacerte a ti, a mí, a nuestra comunidad nuevas personas. ¿Y acaso no es eso todo lo que nosotros queremos en la vida? Ser personas nuevas, tener un marido nuevo, hijos nuevos, una familia nueva, una comunidad nueva, ser personas distintas, ser personas diferentes. Así que quiero que cuando ustedes vayan por el mes de diciembre y estos días escuchando por algún rincón de la ciudad, esa famosa canción, Noche de Paz, Noche de Paz, Noche de Amor. Quiero que ustedes puedan recordar que para que exista paz en nuestros corazones, alguien tuvo que venir a liberar una batalla. Alguien tuvo que venir a meterse con las mismas tinieblas para darnos a nosotros paz y librarnos de las obras de Satanás. Jesús tuvo que venir a este mundo a luchar contra el mismo demonio. Y eso es lo que nosotros vemos en este relato. Quiero que ustedes puedan recordar 3 partes de este relato y que tiene que ver con el significado de Navidad. Número 1, primero, la necesidad de Navidad. Segundo, Navidad destruye las obras del diablo. Tercero, Navidad hace nuevas personas. Nuestra necesidad de Navidad, Navidad destruye las obras del diablo. Y tercero, Navidad hace nuevas personas. Así que quiero que vayamos con nuestro primer punto, la necesidad de Navidad. Y eso es lo que nos dice el relato bíblico. Quiero que ustedes puedan ver que lo que nos dice ahí fue que llegaron Jesús y los discípulos al otro lado, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Y quiero que ustedes puedan ver un poco acerca del contexto de nuestra historia. Jesús, como todo cristiano, estaba sumamente ocupado y cansado. Pasó la noche junto a sus discípulos arriba de una barca. Fue una noche larga, agotadora, porque en medio del viaje, se nos cuenta en Marcos capítulo 4, se desató una gran tormenta que casi mató a los discípulos. Todo parecía un caos, una gran tormenta. Ellos estaban abrumados, desesperados, ansiosos, angustiados, todo se venía abajo y Jesús estaba durmiendo. Y lo que hacen los discípulos es que los discípulos lo despiertan e inmediatamente Jesús se levanta y le da una orden a la tormenta. Y cuando la tormenta escucha la voz de Jesús, la tormenta que estaba embravecida se tranquiliza y todo vuelve a la calma después de escuchar las palabras de Jesús. Y la historia que nosotros hoy día vamos a ver a continuación se trata de un hombre con un alma intranquila, con un espíritu indomable, una vida en caos, desordenada, ansiosa, irritable. Y Jesús le habla a este hombre, y este hombre es liberado.
Y lo que vemos en el relato bíblico es que Jesús tanto a la tormenta embravecida y a este hombre indomable, tanto para el uno como para el otro, Jesús con sus palabras, lo que está fuera de orden, fuera de control, lo ordena y lo vuelve a la calma, porque la creación lo obedece a la voz de Jesús. Y lo que nos dice el relato bíblico es que este hombre tenía un espíritu impuro. Y déjame poder explicar esto para que no exista confusión. Aquí pónganme mucha atención. Primero, y muy importante, los cristianos no pueden ser poseídos ni dominados por los demonios ni por Satanás. Ya que cuando nosotros estamos unidos a Cristo y la sangre de Cristo ha lavado nuestros corazones, nosotros ahora le pertenecemos a Jesús. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Él es nuestro dueño, nuestro amo, y Dios ha enviado su Espíritu Santo a nuestros corazones a vivir ahí, a morar como una garantía y como la garantía de nuestra salvación. Pero los cristianos sí podemos ser engañados por el diablo. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dice a Jesús que no es muy buena idea sufrir por el cristianismo, sufrir por la causa. Y Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Así que los cristianos no pueden ser dominados ni poseídos por los demonios, pero sí pueden ser engañados por Satanás. Pero el caso del día de hoy, el caso que nosotros vimos en la lectura bíblica, es diferente. Este hombre no es un cristiano, no es un creyente, no es un discípulo de Cristo. Así que este hombre sí puede ser poseído por Satanás y sí puede ser dominado por él, como lo fue Judas, ¿se acuerdan? Esto es importante porque Judas no se veía como un loco, no se veía como alguien irritable, no cambió la voz, como el endemoniado de nuestra historia. Pero fue un hombre poseído por Satanás, que amó el dinero, amó las riquezas y fue capaz de traicionar a los suyos. En otras palabras, Judas fue un títere de Satanás. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 3, dice, entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12. Entonces la Biblia nos enseña que hay dos grupos de personas. Que están los hijos de Dios por un lado y los hijos del diablo por otro lado. Los que son parte del reino de Cristo y los que están poseídos y bajo el imperio, el dominio del maligno. Entonces, en síntesis, los cristianos no pueden ser poseídos por el demonio, pero sí pueden ser engañados por las mentiras de Satanás. Y todo aquel que no está unido a Jesús puede ser controlado por los demonios. Todo aquel que no está unido a Jesús puede ser poseído, controlado y dominado por los mismos demonios. Entonces ahora que yo quiero que tú puedas ver la necesidad de la Navidad para este hombre. Y eso es lo que nos dice Marcos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera de que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras, autoflagelándose o autodestruyéndose. Y quiero que ustedes puedan ver en el relato bíblico y en esta historia cómo pueden operar los demonios y las mentiras de Satanás en la vida de este hombre. Y la razón por la cual ustedes tienen que entender cómo operan es para que nosotros podamos saber la importancia que tiene el Evangelio en tu vida. La importancia que tiene el Evangelio en tu alma para poder enfrentar sus mentiras y sus engaños. Dice el texto bíblico que en Juan 8:44, que el diablo mismo es un asesino, un homicida. En otras palabras, podemos darnos cuenta en la misma Biblia que Jesús es el dador de vida. Dios es el creador. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo viene a quitar la vida y traer la muerte. Por eso que el hombre en nuestro relato, ¿dónde andaba? Dice que andaba en los sepulcros.
en el cementerio, en el lugar de los muertos, donde no reina la vida, sino que donde reina la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Claramente que el diablo es un asesino y un homicida. El diablo, mis queridos hermanos, odia la vida. Quiere que tu matrimonio muera. Quiere ver morir a esta creación. Él odia fuertemente ver a los niños nacer. Quiere ver el liderazgo de la iglesia y las iglesias morir. Quiere ver el liderazgo de los esposos decaer. Quiere ver destruidas las comunidades cristianas. Quiere que la gente con depresión se quite la vida. Y la razón es porque el diablo es un asesino. Pero también la Biblia nos dice que el diablo no solamente es un asesino, sino que también es un destructor. Dice el relato bíblico que el hombre andaba de día y de noche gritando y destruyéndose con piedras. De hecho, el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, dice esto: el rey que los gobierna es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y la traducción de Apolión de griego es el destructor. Y por eso este hombre se andaba autodestruyendo, autoflagelando. Dios es un Dios que trae orden, que trae vida. Pero ¿qué es lo que trae el diablo? Trae el caos, trae el desorden, trae la injusticia. El diablo odia la paz. El diablo odia la armonía en la familia, en la iglesia, en las comunidades, en la ciudad. Por eso nosotros creemos que lo que está pasando allá afuera no solamente son obras del lumpen. Lo que nosotros los cristianos creemos que detrás de todo esto hay una obra satánica y demoníaca que está articulando la destrucción de nuestra ciudad. Entonces al diablo odia la paz, odia la armonía en la familia, en la ciudad. Al diablo le encanta ver a los padres irritarse fácilmente, golpear en la mesa y gritarle a la esposa. Eso le encanta al diablo. Al diablo le encanta ver a los emprendimientos que surgen verse destruidos. Y por eso que este grupo de demonios que terminó yendo a los cerdos se van justamente al despeñadero. Un emprendimiento, un negocio, verse a pique. Quiere el caos en las finanzas de la familia, quiere la deuda, quiere la destrucción en la economía familiar. Satanás quiere ver las amistades destruidas, quiere ver a las personas aislarse de la gente. Por eso que este hombre andaba aislado de sus relaciones. Al diablo no le gusta el compañerismo, no le gusta la amistad, no le gusta la comunión. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un Dios de comunión. Dios es un Dios de amistad, un Dios de compañerismo. Dios quiere que la familia esté junta. Dios quiere ver que los hijos estén juntos a sus padres. Dios quiere ver a los amigos reconciliarse. Dios quiere que la comunidad cristiana, que la iglesia pase mucho tiempo juntos. Eso es lo que nos dice el libro de Hechos, que la iglesia primitiva pasaba mucho tiempo juntos, orando, compartiendo el pan, las alabanzas, los cánticos, las palabras y la mesa del Señor. Entonces al diablo le encanta verse a la gente aislándose de la comunidad. Entonces este hombre, en lugar de estar lleno de Cristo, lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo, este hombre estaba lleno de tinieblas, de engaño, de mentira, de caos, de irritabilidad y lleno de demonios. Entonces la primera enseñanza de esta mañana es: donde está el dominio de Satanás, allí hay descontrol, allí hay crueldad y allí hay muerte. Mi segundo punto es lo que vemos en los versículos del 6 al 7. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo Jesús: Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. El relato nos dice que este hombre corrió hacia Jesús y se postró ante Jesús, que fue una actitud de sumisión delante de Cristo.
Lo segundo que se nos dice es que este hombre reconoció a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, los demonios reconocieron la identidad de Jesús. Y lo tercero que se nos dice es que los demonios le rogaron a Jesús que no los atormentara. En otras palabras, que no los enviara al abismo. ¿Y el abismo qué es lo que es? Es la cárcel o el lugar de castigo eterno. ¿Qué es lo que estos demonios le dicen a Jesús? Le dicen esto: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y en la Biblia se le llama a Dios el Dios Altísimo para poder describir ciertos atributos de Él. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, a Dios se le llama Dios Altísimo para poder describir a Dios como el creador del universo, como el sustentador del universo. Y aquella persona que tiene el poder para poder doblegar los enemigos. Por ejemplo, en Números 24, a Dios se le llama el Dios Altísimo para poder describir a un Dios todopoderoso. Y la traducción literal de Dios todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Aquel Dios que lucha contra nuestros enemigos para darnos e imputarnos a nosotros su victoria. En el Salmo 46 se le llama un Dios fuerte, el cual habla y la tierra se derrite. Y el Salmo, por ejemplo, 57 dice que este Dios Altísimo es capaz de proteger y amparar a todo aquel que está en medio de la destrucción. Entonces, cuando los demonios miran a Jesús, dicen: tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué significa esto? Que los demonios estaban reconociendo que Jesús tenía la misma naturaleza, el mismo poder, la misma categoría que Dios mismo. Así que los demonios están reconociendo que Jesús, ¿qué es lo que es? Que Jesús primero es el creador del cielo y la tierra. Están reconociendo que Jesús tiene el poder para poder doblegar a nuestros enemigos. Tercero, que Jesús es como un gran ejército, hecho un hombre que viene a darnos la victoria e imputarnos su victoria a nosotros. Que Jesús es un Dios fuerte y cuando Jesús habla, la tierra se derrite. Y que Jesús es un refugio que viene a proteger a todo aquel que está en medio de la destrucción. Entonces, cuando Jesús le pregunta a este hombre y a los demonios: ¿cómo te llamas? Él le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y ese concepto de legión es un concepto que los oyentes de Marcos y los oyentes de ese tiempo podían reconocer. Era un concepto romano, era un concepto militar que se usaba justamente para poder describir a un ejército de infantería que iba aproximadamente entre 4.300 y 6.000 soldados. En otras palabras, este hombre tenía esa cantidad de demonios en su propia alma. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que nosotros, que tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos prisioneros de Satanás. A Satanás se le describe en la Biblia como un hombre fuerte. Estábamos dominados por el diablo. Éramos títeres, marionetas del enemigo. Él y sus tinieblas, mis queridos hermanos, habían destruido nuestras vidas por completo. Y no podíamos escapar de Él, porque estábamos sujetos a los lazos del diablo. Pero el Evangelio nos dice que Dios se hizo hombre y entró en tu mundo, en nuestro mundo, lleno de engaño, de perversidad, de inmoralidad, de irritabilidad, de caos, de desenfreno, de mentiras, de crueldad y de muerte. Eso fue lo que nos leyó uno de los niños en la lectura bíblica, Esteban, en la primera lectura bíblica de Adviento. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Jesús apareció como un hombre no solamente fuerte, sino que un hombre mucho más fuerte que peleó en nuestro lugar contra las tinieblas, contra Satanás, contra su imperio y sus mentiras. A él le costó vergüenza, dolor y muerte, pero al tercer día resucitó y conquistó para su pueblo y para su iglesia la victoria. Y su victoria en la cruz
es nuestra victoria. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los colosenses que él desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Así que, ¿cuál es el segundo punto de enseñanza? Que donde están las palabras de Jesús, allí hay poder para derrotar el engaño, las mentiras, el caos y las tinieblas. Donde está el poder de Jesús y sus palabras, allí hay poder para derrotar el engaño, las mentiras, el caos y las tinieblas. Y mi tercer punto y último se encuentra en los versículos del 15 hacia adelante. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que habían visto le describieron como algo que le había sucedido al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Mis queridos amigos y hermanos, esto es lo que pasa con las palabras de Jesús. El texto bíblico nos dice que aquel hombre que estaba descontrolado pasó a estar sentado, empezó a pensar correctamente, a ver las cosas claramente y se transformó en un seguidor de Cristo. Esa frase, estar sentado, es un concepto que se usaba en ese tiempo para poder describir a las personas que se sentaban a los pies de Jesús. El hombre pasó de estar apartado, descontrolado, a ser un discípulo de Jesús, a ser un seguidor de Cristo. Un hombre que empezó a conocer más y más a Jesús y a escuchar sus palabras. Ahora, en lugar de escuchar los engaños y las mentiras de Satanás, este hombre estaba escuchando la verdad de Cristo. Y eso es lo que produce el Evangelio. Eso es lo que produce el poder de Cristo. El Evangelio produce buen juicio. El Evangelio produce dominio propio. La palabra que se usa ahí en el original para poder describir buen juicio es una palabra que en el original es sofroneo, que significa estar calmado y bajo control. ¿Y acaso no es eso lo que muchas de ustedes quieren para sus esposos? Un hombre calmado, que tenga dominio propio y esté bajo control. ¿Acaso no es eso lo que nosotros queremos para nuestra ciudad y para nuestros hijos? Eso es lo que hace el Evangelio, mis queridos hermanos. Nos hace ver las cosas claramente y correctamente. Ya no andamos en la vida tomando decisiones impulsivamente. Decisiones que nos llevan a la ruina, al caos o a la deuda. Ahora el dominio propio de Cristo pasó a estar disponible para ese hombre y para nosotros. El Evangelio produce buen juicio, sabiduría, cordura, dominio propio, mansedumbre. Eso es lo que produce el Evangelio. Lo segundo que produce el Evangelio es comunión. Dice el texto bíblico que el hombre fue donde estaban los demás. ¿Dónde estaba primero? En los sepulcros, apartado de la gente, aislándose de la gente, sin amistades, sin relaciones profundas, verdaderas, sinceras. Pasó a ser un hombre que estaba con la gente, con amistades ya no superficiales, sino con amistades verdaderas. Empezó a estar donde estaban los demás. Empezó a conectarse con las personas. ¿Y saben por qué? Porque sin el Evangelio, sin Cristo, tú te separas de la gente, te apartas de la gente, arrancamos de la gente. Por eso que mucha gente viene a este lugar y antes que termine el servicio se va, porque no quiere estar con la gente, no quiere estar con la iglesia. Ahí no está el Evangelio, no está Cristo. Porque sin Cristo y sin el Evangelio nos alienamos, nos separamos.
Incluso tú puedes estar lleno de personas y estar más solo que nunca. Pero tú con Cristo vas a la gente. Comienzas a tener amistades, compañerismo, comunión. Eso es lo que produce el Evangelio. Y por último, no solamente el Evangelio produce eso, sino que el Evangelio, Cristo y Navidad te da una misión. Navidad se vive en misión. ¿Qué fue lo que Jesús le dice a este hombre? Vuelve a la ciudad y cuenta la historia de Jesús. Cómo Jesús cambia a las personas. ¿A quiénes tenemos que ir? Jesús le dijo, anda a los de tu casa, anda a los tuyos. Queridos hermanos, la vida cristiana se vive y consiste en reuniones con personas, en compañerismo con gente, contarle de manera natural y habitual que Cristo y el Evangelio nos transforma, nos saca del engaño. Dedica entonces tiempo cada semana para poder enseñar a Cristo. ¿A quiénes? A tu familia. Ve y ándale. Anda a los tuyos, a los de tu casa y cuéntales cómo el Señor ha tenido compasión de ti y te ha cambiado. Cómo ha quitado el engaño y ha traído la verdad. Cómo ha sacado las tinieblas y ha traído su luz. Cómo ha quitado el odio y ha traído la compasión y la bondad. Anda a los tuyos, a los de tu trabajo, a los que están a tu alrededor. El texto bíblico dice que este hombre fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. ¿Te das cuenta? Este hombre no solamente se rigió por la ley o por las palabras de Jesús, fue mucho más allá de eso. Fue a proclamar y anunciar a una ciudad entera que Cristo venció las tinieblas, que Cristo vino para poder dominar al enemigo y a destruir las obras del diablo, porque eso es lo que hace Navidad, eso es lo que hace Cristo en nuestra ciudad y en nuestras vidas. Entonces, cuando llega el poder y la misericordia a tu vida, tú quieres contárselo a los demás, tú quieres compartir el amor de Dios hacia otros, a cada persona de esta ciudad, para que esas personas cambien para siempre. ¿Y saben por qué? Porque las tinieblas han sido vencidas ya por Cristo Jesús nuestro Señor. Queridos amigos y hermanos, termino con esto. La gente está llena de redes sociales, pero aún sigue en oscuridad. Está llena de celulares, de tecnología, de regalos, de mall, de ropa. Está llena de gentes, pero la gente está en caos, en falta de armonía. La gente se está muriendo a través de las mentiras del enemigo. La gente está siendo engañada. La gente está deprimida. La gente está siendo destruida. La gente se quiere matar. Y ellos no conocen la luz de Cristo. Así que ellos necesitan en esta Navidad que nosotros, que somos nuevas personas, que hemos conocido la luz del Señor, que hemos experimentado el poder y la misericordia del Señor, vayamos a la ciudad, a los nuestros, a los de nuestra casa, a los de nuestra familia, a la gente de nuestro trabajo, y le contemos cuán grande ha sido la misericordia del Señor hacia nuestras vidas. Hay un solo evangelio, un solo nombre que es capaz de derrotar las tinieblas, un nombre sobre todo nombre, un hombre que vino como un hombre más fuerte a ganar la victoria, a ganar la conquista en nuestro lugar para su gloria. Los quiero invitar entonces que podamos orar al Señor y que podamos también ser en esta Navidad misioneros para la gloria del Señor. Entonces solamente recordarles en esta mañana los 3 puntos de enseñanza. No sé si los tienen ahí, ¿sí? 3 puntos de enseñanza. La primera, la necesidad de Navidad. La segunda, Navidad destruye las obras del diablo. Y tercero, Navidad hace nuevas personas. Que el Señor los bendiga en esta Navidad y que vamos a celebrar Navidad con el poder y la luz de Cristo para su gloria. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra.